¿Sabías que la Constitución contiene los principios y objetivos de la nación? Establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. Su existencia es indispensable, pues como señala Mauricio Merino, sin leyes y sin sociedad no se puede constituir un Estado. Hola, yo soy Mónica y junto con mis compañeras Jenny, María y Cintia les hablaremos acerca del papel de las constituciones estatales en la organización federal. Las constituciones estatales juegan un papel muy importante y determinante en el sistema federal de México, así como en el contexto de la organización federal. Cada estado tiene su propia constitución que establece su marco legal y gubernamental interno, siempre y cuando esté en armonía con la Constitución federal. La Constitución estatal es la norma suprema del ordenamiento jurídico de un Estado, aprobado por el pueblo. Significa que todos los actos de los poderes públicos y de los gobernados deben estar conforme a la Constitución establece. De lo contrario, serían anulados mediante los procedimientos y por las autoridades establecidas. ¿Cuáles son las características de estas constituciones estatales? En primer lugar, tenemos que son autónomas. Cada entidad federativa tiene su propia constitución, pues cada una de ellas tiene una personalidad y patrimonios propios en su gestión. En segundo lugar, tenemos que no son contradictorias. Aunque cada entidad goza de autonomía y tiene su propia constitución local, no puede contradecir ni invadir materias propias de la Constitución federal. En tercer lugar, tenemos que son extensas. Existen constituciones estatales que tienen una carta de derecho más amplia que la Constitución federal, pero siempre observando los marcos normativos nacionales e internacionales. Y por último, que son reformadas por el pueblo. Esto quiere decir que no puede ser ni aprobada ni reformada por el Poder Legislativo ordinario, sino por el pueblo. Además, es elaborada y aprobada por el Poder Constituyente. Componentes básicos. Primero, la definición de los integrantes de la nación y su territorio. Las constituciones estatales definen quiénes son los integrantes de la nación y su espacio físico o territorio. Segundo, la determinación del sistema político, la cual establece el sistema político de cada estado. Tercero, reconocimiento de los derechos fundamentales. Estas reconocen y protegen los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Cuarto, la organización de los poderes públicos nacionales. Las constituciones estatales organizan los poderes públicos nacionales. Quinto, control de constitucionalidad y proceso de reforma constitucional. Estos componentes difieren en las constituciones federales con respecto a las centralizadas. Sexto, autonomía de los estados. Cada entidad federativa tiene su propia constitución debido a que sus gobiernos son autónomos. Las constituciones estatales son fundamentales en la organización federal como parte integrante. Cada entidad federativa cuenta con una constitución propia, que es el ordenamiento supremo y es fundamental de donde se derivan las demás leyes de orden local. Las constituciones estatales son las normas supremas de cada entidad federativa, la cual son parte de la federación, que no deben contradecir ni invadir lo establecido en la Constitución federal. Las constituciones estatales expresan la forma de gobierno, los derechos y obligaciones de cada ciudadano y sus autoridades. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 40, establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, todo lo que concierne a su régimen interior y por la Ciudad de México unidos en una federación establecida según los principios de ley fundamental. Fundadores del sistema federalista: Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, diseñaron los principios básicos del sistema federalista apoyándose en la combinación de autonomía y gobierno compartido con respeto a la diversidad.
Estado federal es un modelo de organización jurídico-político donde el poder se encuentra repartido en distintas órdenes de autoridad, cuyas facultades se encuentran expresamente enunciadas en la Constitución. Los federalistas buscaban que cada estado eligiera sus gobernantes a través de elecciones, estableciendo un poder centralizado, cuyas potestades se encuentran muy bien delimitadas en una Constitución federal, respetando los límites en los que comienza el poder local, de manera que coexistan un orden federal mancomunado y un orden local individual. Artículo 133 constitucional dispone la llamada jerarquía de leyes y establece que la ley suprema de la nación son la propia Constitución, las leyes que emanan de ella, llamadas leyes reglamentarias, y los tratados internacionales. A continuación, hablaremos un poco sobre la comparación de las autoridades. Está conformado por estados libres y soberanos en todo lo que se refiere a su régimen interior, pero que se encuentran unidos en una federación de acuerdo con los principios establecidos en nuestra ley fundamental. Ahora bien, veremos una comparación del ámbito federal y del ámbito local. Para concluir, podemos decir que estas constituciones nos reflejan valores, cultura y las necesidades específicas de cada estado, otorgando autonomía para regular asuntos locales dentro del marco establecido por la Constitución Federal. Permite de esta forma la toma de decisiones en áreas como la educación, la salud, el derecho civil y criminal, el desarrollo económico y otros aspectos de relevancia local.